En el 5º año de nuestro matrimonio, le pedí el divorcio a Eric, solo porque le di la oportunidad laboral a ella y no a ti, frunció el ceño, mientras por teléfono seguía consolando a Julia. Sí, vale, sin siquiera mirarme. Firmó los papeles del divorcio que le puse delante. ¿Para qué hacer tanto drama? Desde la universidad hasta el matrimonio, fuimos el primer amor y el apoyo mutuo del otro. Él estaba convencido de que yo no podría vivir sin él, pero yo ya estaba agotada. Ese trabajo era mi última línea roja. No me faltaban puestos de alto nivel. Una de las 3 empresas tecnológicas más importantes del extranjero me había ofrecido un puesto, en un lugar donde él nunca podría llegar. Acepté. A partir de ahora, caminos separados. No nos debemos nada. Capítulo 1. ¿Solo porque le di la oportunidad a ella y no a ti? Apagó el cigarrillo, todavía con el teléfono en la mano, tranquilizando a Julia, sin siquiera lanzarme una mirada. ¿No te da vergüenza hacer un escándalo por un divorcio delante de una más joven? Le empujé los papeles en silencio. Fírmalo. Eric colgó la llamada. En sus ojos no había ni una onda. ¿Esta vez cuánto tiempo vas a estar divorciada? Una ráfaga de frío me cruzó el pecho. Levantó la vista con pereza. Selena, no tienes experiencia laboral. Sin mí, no vas a sobrevivir. Negué con la cabeza. No lo olvides. Yo también me gradué de una universidad prestigiosa. Sé cómo vivir por mi cuenta. Haz lo que quieras. Firmó su nombre sin dudar. Pero no tardes demasiado. Mi mamá sigue en el hospital esperando que la cuides. No respondí. Guardé los papeles y me preparé para irme, cuando el ama de llaves trajo a Julia. Traje de oficina, labios rojos, y una actitud segura. Jefe, sobre ese trabajo que me recomendaste, se me ocurrieron unas ideas. Quería consultártelas. Eric alzó una ceja y me miró. Antes, cada vez que pasaba esto, echaba a la mujer y le lanzaba a Eric un nuevo acuerdo de divorcio. Lo hice 99 veces. Esta era la número 100. Ya no haría más escenas. Los ojos de Julia brillaron por un segundo. Señora, creo que me malinterpretó. Solo vengo a hablar de trabajo con el jefe. Quizás se alargue un poco. ¿Por qué no entra después? Pasé de largo, lista para irme, hasta que escuché su comentario por lo bajo. La señora tampoco ayuda en el trabajo, y encima no entiende lo ocupado que está el jefe. Se nota que la tienen demasiado mimada. Apreté los puños. Me di vuelta de golpe. ¿Y tú qué eres para él? Exactamente. ¿No ves que estábamos hablando de algo privado? ¿Vienes un fin de semana a hablar de trabajo? ¿Acaso mañana se acaba el mundo? ¿Sabes lo que son los límites? ¿O tus padres también te enseñaron a hablar mal de los demás a sus espaldas? Julia apretó los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Agarró los documentos y se dio media vuelta para irse. Ya basta. Eric la detuvo de un tirón, frunciendo el ceño. Julia solo dijo la verdad. Está defendiendo a su jefe. ¿Podrías dejar de pensar que todo el mundo tiene malas intenciones? La oficina quedó en un silencio absoluto. Miré a los dos, todavía enganchados uno al otro, y solté una risa amarga. Qué pérdida de tiempo. El matrimonio, las personas, todo. Quedarme un segundo más era desperdiciar mi vida. Capítulo 2. Pasé la noche en casa de mi mejor amiga. A la madrugada, el celular vibró de repente. Era una captura de pantalla que me había enviado Julia. Trabajo nocturno, café en mano. No quiero decepcionar a mi queridísimo jefe por darme esta oportunidad. Digo, ¿qué jefe se queda hasta la madrugada revisando proyectos contigo? Demasiado afortunada. El fondo claramente era el estudio de Eric. Si mirabas con atención, en la ventana se reflejaban 2 siluetas juntas revisando documentos, casi pegados. Justo entonces, mi amiga se acercó corriendo con su celular en la mano. Era un mensaje de Eric. ¿Ya no estás enojada? Si vuelves a casa te muestro tu nuevo trabajo. Solté una risa fría. Ese nuevo trabajo, solo otra excusa, otro gesto vacío. No era la primera vez que se disculpaba conmigo después de pasar la noche con Julia. Un golpe con una mano, una golosina podrida con la otra. Pero él no siempre fue así. Cuando estábamos en la universidad, renunció a su lugar en una competencia de programación para que yo pudiera participar. Mi amiga salió de la ducha y me encontró con los ojos enrojecidos, mirando el celular sin decir palabra. ¿Todavía lo quieres? Tragué saliva y negué con la cabeza. Si aún lo quieres, espera un poco más. Después de tantos años, no es fácil soltar. ¿Y esos 100 retratos que le hiciste? Ya está. Ella parpadeó. ¿Qué? Los 100. Ya está. Respiré hondo, forzando las lágrimas hacia adentro. Acepté la oferta de esa empresa Top NE. Nunca dejé del todo el mundo financiero. He estado gestionando fondos y proyectos online. Tengo experiencia. Me ofrecieron un buen puesto y excelente salario. Es una gran oportunidad. ¿Lo tienes claro? ¿Y Eric? Ustedes estaban tan enamorados. Respondí con firmeza. Sí,
Nos enamoramos porque vimos lo mejor del otro, pero después del matrimonio, perdí mi esencia, y un amor que te borra, no merece durar. Ella me abrazó fuerte, con los ojos llenos de orgullo. Si lo tienes claro, hazlo. Pero mañana es la fiesta de la empresa. Ve igual, que Eric no sospeche nada. A la mañana siguiente, conduje hasta el salón del evento. Quería pasar desapercibida, pero alcancé a oír mi nombre en una conversación. Dicen que la esposa de Eric siempre está amenazando con divorciarse. ¿Quién entiende a ese hombre? ¿Cómo puede estar con una mujer tan básica? Seguro fue con el cuerpo. Ya vi muchas así. Te apuesto lo que quieras que en 6 meses Eric se aburre y le pide el divorcio. Oh, Eric. Los dos se quedaron mudos al verlo acercarse. Uno de sus amigos, un niño rico, rió alzando su copa con despreocupación. Mira eso. Todos dicen que te vas a divorciar. ¿Y si apuesto yo también? Te doy 3 meses. Eric les lanzó una mirada indiferente. Bebió un sorbo y respondió sin emoción. Es solo una dramática. Si se pone pesada, la consiento un poco y ya. Luego suspiró, como si el tema le pesara. Las mujeres casadas, siempre haciendo un mundo por cualquier tontería. Hay que mimarlas. ¿Qué más? Uno más comentó. Últimamente te he visto muy cerca de Julia. Ella sí que es capaz. Y encima te ayuda con el trabajo. ¿No te tienta? Capítulo 3. Eric no dijo nada. Su silencio fue una forma de aceptar todo. Me giré. Me bebí de un trago la copa en la mano y me alejé con paso firme. El pecho me ardía de rabia. Camino al bar a buscar agua. Una voz conocida me detuvo. ¿Señora? Me fruncí el ceño al ver los ojos brillantes del hombre. ¿Tú qué haces aquí? Debería darte las gracias por cederme tan generosamente el terreno en las afueras, dijo con tono burlón. ¿De qué hablas? Ese terreno es de Eric. Apenas terminé la frase. Julia se acercó con la barbilla en alto. Yo fui quien firmó el trato con Hudson. ¿Algún problema, señora? ¿Quién te dio permiso para hacerlo? Solté con dureza. Señora, no sea tan grosera. Es solo un terreno. Si genera beneficios, ¿cuál es el problema? Además, añadió con desprecio, usted ni siquiera entiende de negocios. ¿No sería mejor que hiciera bien su papel de ama de casa? No moleste. No vaya a espantar a los clientes. Me lanzó una mirada llena de condescendencia. Eric jamás aprobaría eso. Seguro que actuaste por tu cuenta, dije entre dientes, tratando de mantener la calma. Sí, lo hice. ¿Y qué? Julia se sonrojó de rabia. El jefe me dio un puesto ejecutivo. Confía en mi criterio. Ah, sí. Solté una risa helada. ¿Te atreves entonces a contarle que vendiste el terreno sin autorización? Julia, él te dio funciones operativas, no poder para firmar contratos sin aprobación. Sabes que eso es ilegal, ¿verdad? ¿Cómo piensas solucionarlo? Los presentes empezaron a murmurar. Las miradas se volvieron burlonas. Julia se mordió el labio. Parecía humillada, pero intentó mantener la compostura. Puedes insultarme, pero no despreciar mi trabajo. No por ser la esposa del jefe puede tratarme así. Y aunque se entere, él solo me felicitará por mi valentía. Mire las cifras si no me cree. Así que le ruego que no me acuse sin fundamento. ¿Qué pasa aquí? Eric llegó justo para ver a Julia limpiándose una lágrima. Su tono bajó algunos grados. Selena, explícate. Sin expresión, lo miré a los ojos. Ella vendió el terreno de la zona norte a Hudson. ¿Tú sabías? Julia se tensó de inmediato. Jefe, fue por el bien de la empresa. Pero la señora, en cuanto oyó que hice dinero, me gritó y hasta dijo que llamaría a la policía. Sé que la señora no tiene experiencia en esto, pero si me pide disculpas, no haré un escándalo. No discutiré con alguien ajeno al sector. Eric fruncía más el ceño con cada palabra. Incluso noté un matiz de nerviosismo. Lo del terreno fue un malentendido. Se me congeló el alma. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quieres que lo deje pasar? ¿O tienes miedo de que la responsabilicen si esto estalla? Apretó los labios. Intentó tomarme la mano. No es eso. Yo, como su jefe, me disculpo contigo. ¿Te sientes mejor así? Eric, ese terreno fue lo último que me dejó mi padre. Lo miré incrédula, apartando su mano y señalando a Julia con rabia. Si no recupera ese terreno hoy, te juro que no la dejaré en paz. Basta. Eric me gritó. Ya está firmado. ¿Para qué remover el pasado? Te daré el dinero del terreno. Últimamente estás muy emocional. Tómalo. Ve a relajarte. Y cuando pienses con claridad, te iré a buscar. Me quedé de piedra. Tardé unos segundos en reaccionar, y luego solté una sonrisa helada. Perfecto. Maravilloso. Protégela todo lo que quieras. Fue culpa mía por casarme con el hombre equivocado. Llamé a mi mejor amiga. Reserva los pasajes. Nos vamos del país. Mientras me iba, Eric solo suspiró con resignación. Se giró a consolar a Julia. Ni siquiera intentó detenerme. Capítulo 4.
Mi mejor amiga me llevó en coche hasta el cementerio en las afueras de la ciudad. ¿Qué? ¿Vas a dejarlo así? Se remangó, lista para pelear. Juro que le arranco esa boca de víbora a esa mujer. Por supuesto que no. La agarré del brazo. No olvides que esa empresa Top DE quiere entrar en el mercado local. Lo que les falta es justo ese terreno. Puedo incluirlo como condición de mi contrato. Si pido que compren ese terreno a Hudson, tanto la empresa como Hudson, que está desesperado por colaborar con el extranjero, aceptarán. Mi amiga parpadeó. Si Eric se entera, va a arrepentirse tanto. Pero si te pide perdón, ¿lo perdonarías? Guardé silencio. Ella se golpeó la boca enseguida. Uf, qué asco. Ese patán merece morir solo. Me detuve en seco al ver 2 ramos nuevos de rosas frente a la tumba de mis padres. ¿Perdonarlo? Papá se arruinó tras una inversión fallida y fue engañado con ese terreno. Se quitó la vida para salvar a mamá y a mí, pero no supo que, desde que entré a la universidad, los cobradores venían todos los días. Compañeros y profesores me evitaban. Mírala, tan limpita, pero debe haber metido la pata con alguien peligroso. Sí, siempre aparecen unos tipos con cara de mafiosos. Seguro ya la usaron 1000 veces. Total, ¿cómo más pagaría una estudiante esa deuda? Bajé la cabeza, aceleré el paso. Me apreté la mano tan fuerte que sangré sin notarlo. De repente, alguien me empujó por la espalda. Estaba por estrellarme contra una ventana oxidada. Cerré los ojos, pensando que al menos así se acabaría todo. Pero en el último segundo, caí en unos brazos cálidos. Era Eric. Me miró serio. No les hagas caso. Tú vales mucho. Desde la muerte de papá, juré volverme fuerte, ser la mejor en todo, para cuidar de mamá y de mí misma. Eric empezó a rondarme todos los días, diciendo que me debía la vida. Molesto. Mi vida tranquila se rompió por completo. Un día, los cobradores nos acorralaron. Amenazaban con obligarnos a pagar con nuestro cuerpo. Eric apareció con guardaespaldas y casi los mata a golpes. Basta. Corrí a detenerlo. Asustada. Si los matas, vas preso. No vale la pena. Tenía los ojos rojos. Te insultaron. Solo eran amenazas. Ya me salvaste una vez. Le quité el bate con cuidado. Por suerte, Eric siempre me escuchaba. Después de que se los llevaron, se aferró a mí como un perrito herido, susurrando, ni amenazas están permitidas. Terminamos juntos, desde la universidad hasta el matrimonio, hasta que apareció Julia, instalándose en el estudio de Eric. Todo cambió. Entró a la empresa en nuestro 3er año de casados. Al principio parecía una recién graduada inocente. ¿Qué jefe no valora a una empleada dedicada? Pero empezó a venir todas las semanas. Se quedaba días enteros con él en el estudio. Si yo lo buscaba, ella se interponía con alguna excusa de trabajo, siempre insinuando que yo era inmadura o estorbaba. En mi cumpleaños, íbamos a recoger a mi suegra para celebrar. Julia le tiró la manga a Eric, fingiendo preocupación. Jefe, tengo algunas dudas de trabajo. Ya sabe cómo soy. Si no lo resuelvo hoy no duermo. ¿Puedo acompañarlos? ¿Cuántos más? Mejor, ¿no? Eric sonrió. ¡Qué detallista! Sube. ¿Qué tipo de persona hace eso? Ya no aguanté. Cerré la puerta de golpe. Julia, ¿qué clase de empleada se mete en la cena de cumpleaños privada de un matrimonio? ¿Crees que ver mi mal humor te hace dormir mejor? ¿O planeas reemplazarme? Miré a Eric. Claro que no. Ella se tensó, y al ver el ceño fruncido de Eric, levantó la barbilla. Solo quería ayudar. Si a la señora le molesta, me voy. Pero Eric igual la llevó. ¿Y eso te molesta tanto? Me abrochó el cinturón, sonriendo. No es inocente. Recién salió de la universidad. ¿Qué maldad puede tener? Si la conocieras más, te caería bien. Es trabajadora. Una y otra vez. La forma en que Eric la protegía hizo que me sintiera una extraña en mi propio matrimonio. A sus ojos, yo ya no era más que la esposa caprichosa que solo sabía hacer escándalos. Capítulo 5. La había echado de casa muchas veces, diciéndole que no volviera a pisar mi puerta. Pero Julia siempre comenzaba su espectáculo, fingiendo que no podía soportar tanta humillación y que se iría en cualquier momento. Y justo entonces, Eric intervenía para detenerme. Selena, ya basta. Julia es una pieza clave que yo formé. ¿Puedes dejar de pensar tan mal de ella? Esta es mi casa. No te toca mandar. Esa fue la primera vez que sus palabras me dolieron de verdad. En un arranque de ira, le arrojé los papeles del divorcio y le exigí que firmara. Pero cada vez que Eric se disculpaba en voz baja, yo perdía la determinación. Rompía los papeles y lo perdonaba. Y entonces Julia volvía a aparecer en el despacho. Con el tiempo, empecé a sentir asco de mí misma. Estaba agotada. Ya no podía seguir perdonando. Aunque sería mentira decir que no me sentía triste, ese amor que una vez fue tan intenso se había apagado de golpe. Hasta que, hace medio mes,
falleció mi madre. No lograba comunicarme con Eric, así que fui a buscarlo a la oficina. Lo vi desafiando todas las objeciones para entregarle el proyecto central de la empresa a Julia. Intenté entrar, pero su asistente me detuvo. El jefe dijo que los asuntos domésticos deben resolverse en privado. Hoy nadie puede interrumpir su trabajo con Julia. Me sacaron de la empresa casi a la fuerza. Organicé sola todo el funeral de mi madre y al anochecer, regresé a casa para cuidar a mi suegra. En el entierro, Eric ni siquiera se dio cuenta de que había ido a buscarlo. Al contrario, me culpó por tratarlo como a un extraño, por no contarle nada. En ese momento, sentí una impotencia total. Me había recortado las alas yo misma. ¿Qué sentido tenía un matrimonio desequilibrado si lo único que quedaba era perderme a mí misma? La aprobación de mi solicitud para adquirir un terreno en las afueras de Pekín llegó por correo de la empresa. Tras preparar las maletas para irme al extranjero, fui al hospital para explicarle a la cuidadora los detalles del cuidado de mi suegra. Ella siempre me trató como a una hija, incluso divorciada de Eric. Esa gratitud la llevaré conmigo, pero no esperaba encontrarme con Julia allí. Sonrió al verme. ¡Qué coincidencia! El jefe y yo acabamos de acompañar a la señora a sus exámenes. Y justo llega la señora esposa. Nadie respondió. Eric me quitó con soltura la canasta de frutas de las manos y con la otra me jaló suavemente para que me sentara. ¿De verdad te vas? Me miró con una sonrisa. Vamos. Somos esposos. Una pelea y unos días de mal humor. Nada más. Julia ni siquiera guarda rencor. Ha estado ayudando a cuidar a tu madre. O sea, si sigues, eres tú la que está fuera de lugar. Retiré mi mano en silencio. Eric, ya estamos divorciados. Qué rencorosa. Se encogió de hombros con una sonrisa resignada. Vale. ¿Qué tengo que hacer esta vez para que rompas los papeles? Justo entonces, mi suegra salió de los exámenes y me hizo señas. Selena, ya llegaste. Apenas me puse de pie, Julia se adelantó, se colgó del brazo de mi suegra como si fuera su madre, llena de entusiasmo. Yo cuidaré de la señora. Usted tranquila. Disfrute su viaje. El jefe ya me explicó todo el proceso médico. ¿Selena se va al extranjero? Mi suegra me miró sorprendida. No lo sabía. Señora, la esposa armó un escándalo en el cóctel de la empresa. Por suerte no pasó nada grave. Yo hasta rogué al jefe por ella. Oficialmente es un viaje de placer, pero en realidad es para que reflexione. Luego se tapó la boca con cara de culpa. Ay, señora, ¿dije algo indebido? Es que la señora me hace sentir tan cercana, que terminé soltando todo lo que pensaba. La señora no se molestará, ¿verdad? Antes de que pudiera contestar, Eric acarició la cabeza de Julia para consolarla, sin notar el destello de ternura en su gesto. No te preocupes, es un tema menor, nada para tomarse a pecho, ¿verdad, Selena? Cuando intentó tocarme con la misma mano, me levanté bruscamente, con un nudo en el estómago. Como digas, respondí con frialdad. Mi suegra por fin notó que algo iba mal. Le lanzó una mirada fulminante a Eric. Selena, irte al extranjero te vendrá bien. Llevas años entre la casa y el hospital, sacrificando tu carrera. Cuando regreses, haz lo que quieras. Yo te apoyo. Me miró con orgullo y cariño. No escuches a este tonto. ¿Qué es eso de armar escándalos? Yo sé lo valiosa que eres como nuera. Haz lo que desees. No hace falta que los demás opinen. Eric frunció el ceño, pero no dijo nada más. Julia, en cambio, salió corriendo con el rostro lleno de humillación. Ya sé que soy una extraña. Si a la señora le molesto, podría decírmelo de frente. ¿Para qué usar a la señora madre para humillarme? Eric me dirigió una mirada de desaprobación y corrió tras ella. Capítulo 6. Antes de que pudiera terminar de explicarle todo a la cuidadora, sal conmigo. Pide disculpas. Eric me tomó del brazo con frialdad, arrastrándome fuera. Selena, hoy te pasaste. O quizá es culpa mía por haberte consentido tanto. Ahora estás completamente dominada por los celos. ¿De verdad no puedes controlar tus emociones frente a mamá? ¿Tenías que armar el drama y hacer que todos se sintieran incómodos? ¿Contenta? Le sacudí el brazo con fuerza y froté mi muñeca enrojecida. Ni siquiera tenía ganas de dar explicaciones. Para él, yo siempre había sido la esposa posesiva, la mujer celosa. El pasillo del hospital quedó en un silencio sepulcral. Entonces apareció Julia. Entre el jefe y yo no hay nada. La señora pasa todo el día en casa y no entiende cómo funciona el mundo, pero no la culpo. Aún así, tengo dignidad. Si la señora me pide perdón, puedo dejar pasar todo. Solté una risa incrédula. Esta mujer sí que tiene talento para darle la vuelta a todo. Cada vez que alguien la confronta, se pone en modo mártir, cara de víctima, fingiendo orgullo herido, esperando a que Eric la consuele y luego me lance la culpa a mí. Selena, el tono de Eric fue tajante. Julia no lo hizo con mala intención. Ella ni se ofendió por tu sarcasmo frente a mamá.
Y tú aún así no agradeces. ¿Sabes qué? Quédate los 3 meses completos en el extranjero. A ver si así se te cura ese carácter tan difícil. Voy a cancelar tu tarjeta secundaria. A veces la adversidad enseña más que la comodidad. Al ver la mirada triunfante de Julia, le devolví una sonrisa irónica y fría. Haz lo que quieras. Mi auto ya llegó. Hazte a un lado. Dicho eso, me di vuelta para irme. No sentía ni rabia ni tristeza, solo unas ganas urgentes de recuperar mi libertad. Pero de repente, Eric suspiró y me sujetó por la cintura, abrazándome por detrás. Ya está, no te enojes. Me pasé con mis palabras. Su tono cambió, como si yo solo fuera una niña caprichosa. No le des vueltas a lo que dijo mamá. Tómate el viaje como un descanso. Cuando regreses, yo mismo iré a buscarte. El tema del trabajo lo hablamos después. Sí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté zafarme, pero me tenía fuertemente agarrada. Eric, estamos divorciados. Compórtate. Él se quedó quieto y luego soltó una risa baja, otra vez diciendo tonterías de enojo. Sé que estás aburrida en casa y por eso buscas pelea. Llevas años sin querer tener hijos, pero cuando regreses, lo intentamos. Tener un bebé te va a alegrar, ¿no? Después me dio un beso en la cabeza. No te enojes más, mi amor. Sí, señora, añadió Julia con una falsa dulzura, aunque le ardían los ojos de rabia. Vaya tranquila al extranjero. La señora madre y el jefe estarán muy bien cuidados conmigo. Me lanzó una mirada amenazante disfrazada de sonrisa. Tarde o temprano te voy a reemplazar. Eric no dijo nada. Como no me resistí, curvó los labios con satisfacción. Creyó que me había rendido, que aceptaba tener un hijo con él, que había destruido los papeles del divorcio y que todo volvía a ser como antes. Buena chica, cuando regreses, vamos a tener ese bebé. Capítulo 7. ¿De verdad dijo eso? El avión acababa de aterrizar en el país M, pero ni el estruendo de la turbulencia logró tapar el grito furioso de mi mejor amiga. Sí, curvé los labios con una sonrisa leve mientras miraba este país extraño, tan cercano a la luna. Sin embargo, por dentro, solo sentía calma. Quería atarme con un hijo en una pequeña casa, completamente alejado de la vida que alguna vez soñamos juntos. ¿Crees que me equivoqué? Ella negó con la cabeza, seria como nunca. Eres la mujer más brillante e independiente que he conocido, al menos antes de estar con Eric. Parecía recordar algo. Aún me acuerdo de tu boda. Le preguntaste a Eric por qué te amaba, y él dijo, porque eres como la luna caminando en la oscuridad, pura y deslumbrante. Él no te merece. Una mujer como tú está hecha para estar en los tejados, no bajo los aleros. Se quedó conmigo 3 meses en el país M. Durante ese tiempo, Eric no pudo localizarme, así que empezó a llamarla a ella. Selena está haciendo un berrinche. Vigílala. Al principio preguntaba cada tanto. Luego, como no respondía, dejó de intentar, convencido de que todo era un simple ataque de celos. Mientras tanto, yo entré oficialmente en una gran empresa tecnológica, asumí un puesto directivo y logré cerrar el proyecto ese y que llevaban 2 años sin conseguir. Poco después de que mi amiga regresara a China, me envió apresuradamente una grabación. Eric se había vuelto loco. ¿Dónde está Selena? Se fueron juntas al extranjero. ¿Por qué no regresó contigo? ¿Dónde está? Tú mismo la mandaste fuera del país. ¿No lo recuerdas? Respondió ella con enojo. Hubo un silencio tenso. Luego, la voz de Eric se quebró, con un miedo que jamás le había escuchado. Ya lo revisé, la plataforma muestra que estamos divorciados. No me dan más datos. También me bloqueó. Tú debes saber dónde está. Dímelo. Sonó algo al caer violentamente. La grabación terminó. Apenas subí al avión, bloqueé a todos los contactos relacionados con Eric y cambié de número. Sabía que este día podía llegar, pero no pensé que sería tan pronto. Ella me contó que Eric usó todos sus contactos. Incluso la empresa se desentendió del tema. Julia trató de mediar, y Eric hizo que la echaran a la fuerza. Me quedé helada. Entonces sonó el teléfono. Apenas contesté. Mi amiga estalló. Selena, no te lo vas a creer. Desde que te fuiste, esa Julia prácticamente se instaló en casa de Eric. Ni para dormir se iba. Y escucha esto, una noche fingió estar borracha. Se metió en su cama, le confesó su amor y se ofreció. Dios mío, ¿nunca ha visto a un hombre o qué? Solo pensarlo me da náuseas. Eric la advirtió, y entonces dejó de fingir. Empezó a hablar mal de ti en tu cara, diciendo que eres una inútil, que no sabes cuidar ni querer como ella. Hizo enojar tanto a tu suegra que acabó desmayada en el hospital. La casa de Eric es un completo caos. Eric vino a buscarme de nuevo. Lo mandé al demonio, pero consiguió tu dirección actual. Puede que ya esté volando hacia ti. Ibas a volver por el proyecto del terreno en las afueras, ¿no?
Tal vez deberías regresar ahora, así lo evitas que venga y no te encuentre. Luego puedes pedir volver al extranjero. Antes de que terminara, la luz frente a mí se oscureció. Una sombra alta bloqueó el camino. No hace falta. Ya llegó. Colgué sin expresión, y lo miré directo a los ojos. Capítulo 8. Eric llegó más rápido de lo que imaginaba. Con la luz detrás de él, solo podía distinguir su cabello revuelto y su respiración agitada por haber corrido hasta aquí. Ninguno de los dos habló primero, hasta que el camarero rompió el silencio de forma brusca. Señor, ¿le gustaría ordenar algo? Entonces, con voz temblorosa, Eric habló. Selena, ¿vas en serio con esto? Alcé la vista hacia él y esbocé una leve sonrisa. Jamás bromeo, y mucho menos con los sentimientos. Su alta figura se tambaleó ligeramente, casi imperceptible. ¿Todo esto solo porque le di el proyecto a ella y no a ti? ¿O por qué te mandé al extranjero a reflexionar? Selena, todo lo hice por tu bien. ¿Es que acaso no tienes corazón? Cada palabra salía más agitada. Sus ojos se enrojecieron como si él fuera la víctima de una traición imperdonable. Durante todos estos años, fuimos quienes más confiamos el uno en el otro. Sé que tu familia estaba ahogada en deudas, que lo pasabas mal. Por eso, cuando nos casamos, hice todo lo posible para tratarte bien. Incluso cuando cometías errores o hacías berrinches. ¿Cuándo no te perdoné? ¿Cuándo no te consolé? ¿Y me pagas con un divorcio por algo tan insignificante? ¿De verdad tienes un corazón de piedra? ¿Qué más quieres de mí? Las luces titilaron sobre nuestras cabezas, igual que sus emociones, al borde del colapso. Así que eso es lo que piensas. Al escuchar su versión manipulada de los hechos, solté una carcajada. ¿Él lo hizo todo por mí? ¿Y yo qué? ¿Acaso no sacrifiqué nada? Cuidé a su madre postrada durante 5 años. Me hice cargo de cada mínimo detalle del hogar. Eric, lo miré directo a los ojos, oscuros y agitados. Dices que soy fría. Pues bien, lo soy. Estamos divorciados. Tú mismo firmaste los papeles. ¿Lo recuerdas? Su cuerpo entero temblaba. Cerró los puños con lentitud, como si no pudiera creer lo lejos que había llegado esto. Así como él fue una vez implacable conmigo. No niego todo lo que hiciste por mí, dije con voz serena, pero cargada de una ironía apenas contenida. Pero, dime la verdad, le diste el proyecto a Julia. Me mandaste al extranjero para que, reflexione, encubriste que ella vendiera ilegalmente el terreno que mi padre consiguió con su vida. Una cosa tras otra, ¿alguna de esas fue realmente pensando en mí? ¿No confías en mí? El rostro de Eric se volvió blanco como el papel, pero al encontrarse con mi mirada helada, se quedó en silencio, culpable. Irónico. Justamente esas eran las palabras con las que él solía acusarme, y ahora no tenía ni una excusa. Eric, no sigas fingiendo que eres un esposo entregado mientras proteges a Julia a escondidas. Aparté la mirada. Soltemos esto. Por los años que compartimos, no hagamos de esto algo más vergonzoso. Un clic. La luz de la farola se apagó de golpe, y con ella, la última chispa de esperanza en los ojos de Eric también se extinguió. Su cuerpo alto se tambaleó con fuerza. Me miró como si lo hubieran apuñalado, con los ojos inyectados en sangre. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Capítulo 9. Revolví los hielos en mi vaso. La confusión en su rostro era tan clara, y aún así, no sentí ni una pizca de lástima. No es que yo sea cruel, es que tú perdiste el corazón. Desde arriba me mirabas con condescendencia. Me acusabas de ser mezquina, de ponerme celosa de Julia. ¿Te hacía sentir bien? ¿Pensabas que no podría vivir sin ti? Él negó desesperadamente, el dolor y la angustia desbordándose en sus ojos. No es así, mi amor por ti siempre fue sincero. Nunca me gustó Julia, nunca hice nada inapropiado. Recién me enteré de lo manipuladora que es, de que todo fue planeado. Tienes que creerme. Ya la despedí, está vetada en toda la industria. Si regresas, te juro, haré todo por ti, el doble, el triple. Se deshacía en promesas de amor, sin mencionar ni una sola vez cómo me había destrozado, cómo rompió sus votos. ¿Y aún quería hablar de compensarme? Clac. Golpeé con fuerza el vaso contra la mesa y lo miré con una frialdad que lo congeló. No lo necesito. Pronuncié cada palabra con calma. Luego inhalé hondo y solté la verdad que lo dejó paralizado. Cuando mamá murió, fui a buscarte. Siempre te preguntaste por qué no te avisé del funeral. Bien, hoy te lo explico de una vez. En cuanto recibí la noticia, corrí a tu oficina sin pensarlo. ¿Y tú qué hiciste? Lo miré fijamente. Estabas hablando de trabajo con Julia. Le dijiste a tu asistente que no te interrumpieran. Dijiste que mis asuntos eran cosas sin importancia. Yo, en estado de shock, organicé sola el funeral. ¿Y tú qué hiciste después? Eric se quedó inmóvil, mirándome con horror.
Ninguna palabra de consuelo. Solo me reclamaste por no decirte nada, por no pensar en ti. Dime, Eric, ¿alguna vez me respetaste de verdad? Si eso es lo que entiendes por amar, prefiero no saber nada. Mis palabras se clavaron como cuchillas, abriendo heridas que él mismo había enterrado. Yo no lo sabía, Selena. Nunca quise faltarte el respeto. Su voz temblaba. Trató de agarrarme la mano. Claro que no lo hiciste a propósito. Lo aparté con frialdad. Simplemente nunca me viste como tu igual. Me trataste como a una mascota. El día que me prohibiste trabajar fue el inicio del fin. Me mirabas desde arriba. Te burlabas de mí con tus amigos. Me dejabas en ridículo en público por no ser lo bastante generosa. Me comparabas con otras mujeres. ¿Eso es amor? ¿Eso es respeto? Tú escuchaste eso. Su rostro perdió todo el color. No podía ni imaginar cómo me sentí entonces. Ni siquiera tenía el valor de levantar la vista. No quería comparar. Es que ella me recordó a ti. Me salió querer cuidarla. Selena, te amo, solo a ti. Lo interrumpí sin rodeos. Tal vez me amaste de verdad, no lo niego. Pero ahora solo quieres encerrarme como a un canario dorado que no puede volar. ¿Y sabes qué es lo más patético? Dijiste que protegías a Julia porque en ella veías el reflejo de quien yo solía ser. ¿No te das cuenta de lo hipócrita que suena eso? Yo estaba frente a ti, y me ignoraste, pero te preocupaste por una mujer que se parecía a mí. Lo miré largo rato, y de pronto, sentí como todo lo que me pesaba en el pecho se desvanecía. Solo se dio cuenta de que me había domesticado tanto, que ya no brillaba. Así que fue a buscar a alguien que sí brillara, alguien que llenara su fantasía de lo que yo fui alguna vez. Tenía a la esposa sumisa, y a la musa con chispa. Ahora que todo se desmorona, no puede aceptar la realidad. Miré el cielo, me puse de pie para irme, pero él me sujetó la muñeca con fuerza. No te vayas, por favor. Voy a cambiar. No quiero divorciarme. Sentí caer algo caliente sobre mi mano. Me detuve apenas un segundo, pero igual me solté sin piedad. No era que temiera divorciarme. Solo dolía haber perdido lo que un día fue tan intenso. Hasta aquí llegamos. No hay vuelta atrás. Las nubes tapan la luna. Va a llover. Mejor vete. No miré atrás. Me fundí con la noche. Capítulo 10. Eric se negó tercamente a irse. Durante mucho tiempo, cada vez que salía de mi pequeño apartamento, lo veía allí, apoyado bajo una farola, en silencio. Me seguía hasta que subía las escaleras, luego desaparecía en la oscuridad. No sé exactamente cuándo dejó de venir. Cuando regresé al país para supervisar el terreno en las afueras de la ciudad, mi mejor amiga vino a visitarme, justo cuando presenció una escena bastante incómoda. Julia, con un chaleco amarillo de obrera, estaba arrodillada en el suelo, aferrada desesperadamente a la manga de Eric, suplicando: Eric, ¿por qué no puedes aceptarme? Esa perra de Selena ni siquiera te quiere, ya se divorció de ti, solo yo te amo de verdad. Cállate, no tienes derecho ni a mencionar su nombre, mucho menos a opinar sobre nosotros. La voz de Eric era fría como el hielo, pero al girarse y verme, se puso nervioso de inmediato. Apartó a Julia bruscamente y se acercó con una sonrisa llena de sorpresa. Selena, volviste. Al ver mi mirada indiferente sobre Julia, que seguía en el suelo, se apresuró a explicar: no te confundas, no hay nada entre nosotros, lo juro. He estado esperándote todo este tiempo, Selena, verte regresar. Yo, Eric, lo interrumpí sin expresión. No volví por ti. Te agradecería que lo entendieras. Se quedó paralizado, y de pronto pareció recordar algo. Ah, el terreno. Ya lo sé, este terreno era de tu padre. Me metió torpemente en las manos un contrato sin firmar. Selena, te juro que voy a recuperar este terreno para ti. Confía en mí. Por un segundo, fue como volver al inicio, cuando me perseguía torpemente, con sinceridad. Solo que ahora, había culpa detrás. Entonces, él dormía en aulas vacías solo por esperarme, y yo lo ayudaba a escapar cuando lo regañaban los profesores. Pero todo eso se había perdido con el tiempo. Zorra, ahora estás feliz, ¿no? Julia me arrebató el contrato de las manos y comenzó a gritar. No eres más que una ama de casa sin cerebro. Ni siquiera entiendes lo que dice un contrato laboral. Tú y Eric no son del mismo mundo. Solo yo soy su alma gemela. Lárgate. El rostro de Eric se volvió más sombrío. Tú, ni sueñes con compararte con Selena. Eric, yo soy quien más te ama, y no tengo miedo de decirlo. Vendí ese terreno a propósito. El señor Wang lo dijo claro. Solo lo conservaste porque Selena te tenía manipulado. Lo hice por ti. Si no, la empresa seguiría perdiendo dinero con esa porquería de terreno. Pero ya no más. Selena, nunca recuperarás ese terreno. Eric temblaba de furia. Le apretó el cuello y la arrojó a 3 metros de distancia.
Maldita sea. Al ver semejante circo, no pude evitar reír. Mi mejor amiga dio un paso adelante con tranquilidad. El terreno le pertenece a la multinacional M. Selena es la directora del proyecto. Entonces, ¿de qué están hablando ustedes? En ese momento, un joven elegante, de rasgos mestizos, me saludó con una sonrisa. La reunión en la central te está esperando. Eric se giró con rigidez. Incluso Julia quedó en shock. Tengo asuntos que atender. Pueden retirarse. Caminé un par de pasos. Luego me detuve y me dirigí a Recursos Humanos. Y echen a Julia. Prohibido volver a contratarla. No dejen entrar a cualquiera. Da mala suerte. Y ese hombre. También, manténganlo alejado del terreno. Aquí, los extraños no entran. Vi claramente cómo los ojos de Eric se oscurecieron, temblorosos. Pero para mí, ya no tenía importancia. Con el auge del nuevo complejo en las afueras, la filial de la multinacional se estableció con firmeza en ese terreno. Próspera, sólida. Y yo, también, ascendí de líder de proyecto a gerente general regional, hasta convertirme en la directora ejecutiva enviada directamente por la sede central. Cuidé el terreno que mi padre consiguió con su vida, y me cuidé a mí misma. La luna se alzó, resplandeciente entre las nubes, y ya nada podía opacar su brillo. Esto era solo el mejor comienzo.